En nuestro culto misionero hemos venido trabajando una idea muy significativa, y es que la validez de la palabra solo se confirma cuando nosotros con ella construimos nuestra experiencia con Dios. Es decir, en la medida en que nosotros vamos desarrollando la experiencia con Dios, hermanos míos, vamos descubriendo la validez de la palabra, y cuando la palabra se hace válida, escuchen bien, cuando la palabra se hace válida en nuestra vida, hermanos míos, aparece el sentido de fondo de la existencia nuestra, voy a decirlo así. Cuando uno comienza a vivir como Dios manda, como Dios dice por la palabra que se debe vivir, y cuando eso se convierte no en concepto en nosotros, ideas religiosas, sino en criterios existenciales, hermanos, comienza a surgir el orden real del propósito de Dios con la vida nuestra, y comenzamos a descubrir la forma como el texto bíblico nos confirma la validez de las posturas existenciales de Jesús. Vean esto. ¿Cuál es el verdadero conocimiento de Jesús en el que nosotros reconocemos que lo de Jesús es válido? El verdadero reconocimiento de quién es Jesús y que reconocemos su validez es el espíritu de obediencia nuestra a la palabra de Dios. En la medida en que yo voy obedeciendo a Dios a través de la palabra, obedeciendo la palabra de Dios, cumpliendo lo que la palabra de Dios me pide que cumpla, y lo convierto en práctica de vida, en esa medida, hermanos míos, yo puedo decir que tengo claro el testimonio de Jesús y estoy conociendo quién es Jesús, cómo es Jesús, cómo piensa Él, cómo actúa Él, cómo interpreta o siente la vida Él, y por tanto puedo decir que soy un auténtico discípulo de Jesús. La gran mentira del cristianismo es ese manejo religioso donde nosotros aprendemos los textos de la Biblia, si es que aprendemos los textos, o tenemos idea de lo que dicen los textos de la Biblia, pero nada de eso se ha convertido en una forma de vivir nuestra. ¿Ve? Entonces, cuando eso se da así, tenemos que decir que no conocemos a Jesús. Escuchen, no conocemos a Jesús. ¿Ya? Tenemos una idea vaga de un personaje que es muy importante en la religión, pero no lo conocemos. No tenemos idea de cuáles son sus verdades existenciales, porque el Jesús, estoy insistiendo en esto durante hace mucho tiempo, el Jesús que maneja la religión hoy es un Jesús de farándula. No es el Jesús de la palabra, no es el Jesús de las razones bíblicas
que cambian la vida y que nos ponen a actuar en consecuencia con muchas, pero muchas razones que tienen sentido. No es un Jesús que lo pintan así porque es el elemento más importante de la religión, que sirve como para motivar prácticas que incluyen el orar a Él, prácticas que incluyen en decirle a Él que nos guarde, que nos proteja, pero no prácticas que nos llevan a nosotros a vivir como Él ha vivido, a pensar como Él ha pensado, a relacionarnos como Él se ha relacionado. Eso no pasa. Eso no pasa. Entonces, Jesús es un personaje que representa un gran sentido en su fama y en su prestigio, pero que no nos inspira para nada en relación con la vida. Y por tanto el cristianismo nuestro el cristianismo de los cristianos es mentiroso, y no conocemos a Jesús ni conocemos su palabra. Hay dos textos en los que quiero hacer énfasis hoy. Uno de ellos tiene que ver con un texto que hemos venido usando en esta reflexión, y otro, ese texto que nosotros hemos venido usando es el de Juan capítulo 5, ¿ya? Juan capítulo 5, y el otro es el de Juan 8, Juan capítulo 8, que fue el texto que nosotros leímos al comienzo del culto hoy. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, Jesús está dejando ver que el testimonio que de Él se pueda dar, el testimonio válido, es el testimonio que da el Padre. Es decir, si yo quiero saber si Jesús es válido o no válido, si sus razones sirven o no sirven, si yo quiero conocer a Jesús y relacionarme íntimamente con Él, yo necesito recibir el testimonio que Dios da de Él. Es decir, alguien me tiene que decir que Jesús es digno de ser escuchado, porque si yo me pongo a escuchar a Jesús sin tener una buena referencia que me guíe a sus argumentos, yo puedo estar construyendo una confianza en un personaje falso, un personaje que no es. Que ese es el problema de las redes sociales, ¿no? Nosotros hemos perdido la objetividad en el manejo de las redes sociales. Nosotros leemos y nosotros escuchamos a todo el mundo de las redes sociales y nos interesan sus ideas. Y no tomamos en cuenta que antes que sus ideas deben ser valiosas para nosotros las personas que la dan. Escuchen, escuchen. ¿Qué problema nuestro? Nosotros le prestamos atención a todo el mundo. Hasta el diablo le prestamos atención. Si el diablo nos dice una cosa interesante, algo que nos llame la atención, algo que nos motive, nosotros lo escuchamos a todo el mundo. Por eso cuando en nuestra sociedad, en los manejos que se han hecho en el último tiempo, y especialmente que se han hecho alrededor de los personajes más importantes de la sociedad, especialmente los líderes sociales y políticos, nosotros nos hemos prestado para que a algunas personas calculadoras, maliciosas, nos distorsionen la imagen de otros y no tomamos en cuenta
que el que dice algo de otro tiene que ser alguien que confirme su validez para escucharlo. ¿Ya? Cuando nos hablan de los argumentos, por ejemplo, cuando estábamos en la pandemia y surgieron todos esos argumentos en contra de la vacuna, y surgieron a través de redes sociales, y nos presentaban personajes que se titulaban como doctores, diciendo todas las pestes que hablaban de la vacuna. Hermanos míos, nosotros aceptamos argumentos que nos daba cualquiera. Los argumentos que daban las instituciones serias, las elaboradoras del pensamiento serio, sesudo, del pensamiento científico objetivo, a nosotros no nos importaba tanto. Porque cualquier persona que le diera por salir con algún argumento, lo escuchábamos y terminábamos afectando nuestra actitud frente a la situación, en este caso, frente a los manejos de la pandemia que cualquiera nos daba porque escribía o decía algo en las redes sociales. Eso mató a mucha gente, ¿no? Eso mató a mucha gente. Ustedes no se imaginan la cantidad, yo diría, a los miles y miles de seres humanos que se murieron porque terminaron escuchando los argumentos de gente que elaboraba sus ideas fantasiosas alrededor de cosas que ameritaban un análisis científico. Y, hermanos, la mente nuestra se necesita mucho trabajo para que se enseñe a discernir objetivamente qué escucha y qué no escucha. ¿Ya? Yo me acuerdo que en la universidad a esos profesores corchadores, esos que nos afectaban tanto con su idea de conocimiento, le preguntaban a uno algo y uno respondía y la pregunta que le hacían era, ¿usted dónde leyó eso? ¿Dónde leyó usted eso? Y entonces yo me acuerdo que uno decía en la revista Acta Médica, usted está leyendo selecciones y está sacando conclusiones científicas de selección, y Acta Médica era una revista importante de la medicina aquí en Colombia, ¿no es cierto? Era significativa. No, había que leer lo que decía el Journal de Medicina Interna o el de cualquiera del campo de especialidad que estuviéramos trabajando en ese momento, porque de otra forma era espúreo, era falso lo que se decía, y lo decían doctores, y lo decía gente que uno decía era gente seria, pero usted no se puede valer de eso, porque ese conocimiento no es suficiente, tiene que adquirirlo de un territorio que objetivamente tenga validez. ¿Me están oyendo, hermanos míos? Es así. Pero hoy, hermanos, cuántas majaderías, aún de lo religioso. Yo veo la gente asumiendo argumentos de gente que escribe o gente que predica elaboraciones religiosas, hermanos, dentro de todo ese manejo fantasioso que existe, y lo aceptan como verdad, sin un mínimo nivel de análisis, de crítica, al menos de cuestionamiento de dónde viene eso y quién es el que está hablando. ¿Qué bases hay para aceptarle lo que está diciendo? Ese es un problema muy serio. Hermano, ese es un problema muy serio. Jesús dice, yo no acepto que de mí dé testimonio cualquiera. ¿Ya? Yo no acepto que de mí dé testimonio cualquiera. Porque si alguien viene a decir algo y dice que está dando testimonio válido de lo que yo diga, no porque dé testimonio válido lo acepto. Yo digo, ese testimonio no es. ¿Por qué? Porque es insuficiente. Porque lo dice alguien por razones sentimentales. Lo dice alguien porque medio entiende algo, pero no porque conoce de fondo. Por tanto, ese testimonio no lo acepto. ¿Recuerdan ustedes que hace 15 días estuvimos hablando en el culto de las 7 de la mañana, los que estuvieron, de cómo Pablo
en Filipo, salía para ir a buscar los ambientes judíos en ese tiempo que estuvo en Filipo, y detrás de él se iba una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y esa mujer decía detrás de Pablo: estos hombres, hablando de Pablo y Silas, estos hombres son profetas del Dios Altísimo, estos traen la verdad, estos traen el conocimiento auténtico. Y lo hizo por varios días hasta que Pablo se fastidió y dijo: no, señor, ¿por qué vamos a tener una propaganda, aunque positiva, de una fuente que no es? Y reprendió el espíritu que estaba en la mujer, se le acabó la adivinación, se acabó el negocio de los dueños del negocio, y Pablo eligió no ser publicitado de una fuente inadecuada. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso es un problema. No a cualquiera escuchemos. Si alguien nos va a hablar de Jesús, que tenga la autoridad para hablar de Jesús. Y la autoridad máxima, dice Jesús, es la del Padre. Quien da testimonio de mí es, ¿quién? El Padre. ¿Me están oyendo bien? Ahora, miren que Jesús le dice a los judíos acerca de eso, en el versículo 36 del capítulo 5 de Juan: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero les dice a ellos, se supone que está hablando de Dios, Dios como Padre, dice: nunca habéis oído su voz. Oigan eso, nunca habéis oído su voz. El Padre ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca han oído su voz. Y de hecho, nadie ha oído la voz de Dios. Entonces, el testimonio del Padre acerca de Jesús no nos puede llegar con una voz audible, porque aunque diga alguien que habla en nombre de Dios, esa voz no la hemos escuchado como voz de Dios. ¿Ya? Nunca habéis oído su voz, dice, ni habéis visto su aspecto, nadie ha visto a Dios. Son dos cosas imposibles para recibir el testimonio de Dios acerca de Jesús de parte del Padre. Ni hemos escuchado su voz, ni hemos visto su aspecto, pero aquí viene lo más grave, ¿ya? Ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y entonces Él les hace una propuesta. Escudriñad las Escrituras. No está diciendo lean la Biblia, lean las Escrituras. No está diciendo siquiera hagan una lectura devocional de las Escrituras, porque esa no alcanza. No está diciendo lean algunos comentarios que hay acerca de la Escritura. Tampoco está diciendo simplemente siéntense en el templo a escuchar el mensaje que el pastor les da acerca de la Escritura. Fíjense que no está diciendo eso. Está pidiendo algo más grande. ¿Ve? No se reduce a todos esos manejos simples de nuestra religión, que en la práctica, hermanos, tenemos que decir con dolor que cogemos la Biblia para traerla a la iglesia si es que la traemos. Porque, hermanos, eso es como los libros de los estudiantes de bachillerato cuando están en el colegio, que los tienen colocados en la mesa y solo los echan al maletín cuando toca la clase, pero en otro tiempo no los abren. Los abren allá cuando el profesor pide que abran el libro, pero después nunca más vuelven.
y salen a vacaciones y tiran esos libros allá a un rincón, regresan de las vacaciones y los tienen que desempolvar porque los libros nunca fueron abiertos. Esa es la práctica de un conocimiento insuficiente. Si los muchachos en el colegio entendieran que si tienen libros es para leerlos, releerlos, tratar de entenderlos, tratar de comparar ese conocimiento, anotar las inquietudes que el texto del libro les produce y llegar al colegio y sentarse con el maestro y decirle, profe, es que yo no entendí esto, ¿me aclara esto? No, esos muchachos a duras penas cogen un cuaderno y van escribiendo cualquier cosa allí, y lo que aprendieron en clase, si son inteligentes y tienen memoria, ¿cómo se llama eso? Sí, memoria visual, por ejemplo, o si retienen fácil, entonces sí les va bien en los exámenes. Porque esto habló el profesor hace 15 días, sí, esto lo habló, pero nunca lo estudian, ya no estudian. Eso es de las cosas que a mí me angustian. Aún es viendo la actitud de estudiantes profesionales, de estudiantes de carreras. No estudian. Es que, hermanos, estudiar es una cosa de disciplina. Estudiar es sentarse a aprender. Es sentarse a discernir. Es asimilar un conocimiento y superar un nivel de ignorancia que uno tiene y elaborar un sentido práctico de la vida a la luz de lo que se está aprendiendo. Eso es estudiar. El espíritu de estudio necesariamente se va perdiendo porque hoy dependemos de una cantidad de conceptos que ni siquiera los tenemos claros, pero ya las máquinas, ya la tecnología produce cosas que nosotros no necesitamos siquiera razonar, y eso nos está dando un déficit de conocimiento enorme. Pues en la vida cristiana eso es. Jesús nunca le dijo a los creyentes, lean la Biblia, que la Biblia les va a enseñar cosas. Les dijo, escudriñen la Biblia. Es decir, comiencen a separar una cosa de otra cosa para encontrar lo que está escondido. ¿Oyeron? ¿Oyeron? El verdadero conocimiento de Dios en la Biblia no es siempre evidente. No es como nos puede suceder a nosotros, que la mamá le manda al hijo y le dice, mi hijo, vaya, traiga la escoba, la única que existe en la casa, traiga la escoba. Y la escoba se encuentra en el patio y se encuentra en este rincón y está así, así, así. Y el muchacho llega y mira y dice, mamá, ¿dónde es que está? ¿Ya? ¿Dónde está? Cuando le dio toda la descripción para llegar exacto al punto. Eso no es escudriñar. La mamá le dice al muchacho, mi hijo, vaya, tráigame, por ejemplo, tráigame el peine. Y le pregunta al muchacho, ¿y dónde está el peine, mamá? Ese se encuentra en la pieza mía. ¿Y dónde? Pues busque, mi hijo, busque. Y llega ese muchacho a tirar aquí, tirar allá, y busca en cajones, busca en todas partes, hasta que por allá bien guardado, muy bien guardado por el orden de la madre, entonces aparece el peine y dice él emocionado, mamá, lo hallé, porque es un milagro que lo halle. Eso es escudriñar, es buscar lo que no es evidente, lo que cualquiera simplemente con mirar no lo descubre, porque si fuera así, entonces todo el mundo sabría mucho. No, escudriñar es meterse a la intimidad de un conocimiento, hacer separación de ideas y poder llegar al punto central de un mensaje que está escondido como el tesoro
que descubrió el hombre que se encontró con algo precioso que los demás no habían visto. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? ¿Y eso qué demanda? Dedicación. Eso demanda disposición. De hecho, eso demanda atención, demanda concentración, demanda espíritu piadoso, demanda entusiasmo sabiendo que allá hay algo grande y que va tras lo grande. Y saber que lo que hay allí necesariamente le va a salvar la vida. Gloria a Dios. Es así como se toma la Biblia. Es así como se estudia la Biblia, con espíritu de escudriñadores. Y hermanos míos, cuando nos ponemos en esa tarea, es siendo consciente lo que vamos a encontrar allí. Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece. Noten que Jesús es muy directo en su crítica. Esto es una crítica a la manera de creer los judíos. Ustedes presumen de que eso les va a servir, ¿ya? A vosotros parece, ¿qué dice? Que en ellas tienen la vida eterna. ¿A ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna? Entonces, si creen que tienen la vida eterna, métansele de lleno a ese mensaje, porque ese mensaje es de vida o muerte. Pero es partiendo de una presunción, a ustedes les parece, ¿ya? Y si es un parecer de ustedes, ¿por qué no han actuado consecuentes con eso? O sea que todo es una idea presuntiva que no se afirma, que no se acepta con afirmación de fondo. Si es tan importante, ¿por qué no me le dedico? ¿Ya? Si es tan valioso, ¿por qué no me le dedico? ¿Por qué no me consagro a buscar su mensaje, a descubrir su contenido? Si es definitivo para mi vida lo que dice allí y su secreto escondido, ¿por qué no lo busco acuciosamente y no es una lectura que yo hago de 10 minutos diarios, quien más lee, sino un sentarse uno con disciplina, sacando tiempo precioso que mínimo debiera ser para nosotros una hora, dedicarnos a sentarnos a aprender, a recibir el contenido de lo que la Escritura nos dice. Por tanto, yo tengo que, para sacar esa hora, tengo que prescindir de otras actividades. Necesariamente tengo que prescindir de otras actividades. Entonces tendré que prescindir de la telenovela, tendré que prescindir de pronto del partido de fútbol, ¿no es cierto? Tendré que prescindir de pronto del reality, que los realities, todo el año están sucediendo los realities. Tendré que prescindir de eso para sacar el tiempo precioso del estudio que escudriña el contenido de la palabra para poder recibir el testimonio que Dios da acerca de Jesús, porque Jesús dice, después de decir, a ustedes les parece que allí tienen la vida eterna, yo les digo, ellas son las que dan testimonio de mí. No es Juan el Bautista, no es no es el líder religioso, es el testimonio que da la misma Escritura, el testimonio que da la Biblia. ¿Ve? ¿Con qué seriedad estamos conociendo a Jesús? ¿Con qué seriedad estamos aprendiendo el mensaje de Jesús y el mensaje de Dios? Y eso, ¿cómo puede estar impactando nuestra vida
si hermanos míos, leemos la Biblia máximo 2 o 3 veces por semana y eso en los días de culto. No, hermano, no está pasando nada. Espiritualmente no está pasando nada. Y en términos de edificación espiritual, en términos de ubicación nuestra en el campo espiritual, hermanos, no está sucediendo nada porque la palabra de Dios no tiene ningún lugar en nosotros. Ahora, cuando estamos hablando de llegar con el mensaje a la gente perdida, el mensaje es el estudio de la palabra. Escuchen, no es un discurso de 2 o 3 ideas que nosotros expresamos como el argumento evangelístico, donde le decimos a la persona, Dios lo ama, Jesucristo murió por sus pecados para redimirlo de su condición perdida. Hermanos míos, eso es cierto, pero ese no es el mensaje. El mensaje es el despertar de interés por el conocimiento del contenido real de la Escritura. ¡Aleluya! Así se construye conversiones auténticas. ¿Ya? Cambios de vida reales se van dando cuando una persona se acostumbra a sentarse frente a la palabra, guiado por un direccionamiento discipular válido, a entender lo que en la Biblia hay y al entender esas cosas, ir construyendo una forma de pensar, una forma de actuar y unos argumentos con los cuales se sustentan todos los campos de nuestra existencia. ¿Estoy hablando claro, hermanos míos? Hoy, hermanos míos, tenemos mucho discurso, mucha cháchara, poca Biblia. Y cuando digo poca Biblia no es porque no hayamos aprendido de memoria el texto. Puede ser que no quede tan fácil hoy aprenderse los textos porque hay tantas versiones. Nosotros teníamos solo Reina Valera y todos los que aprendimos de memoria la Biblia la citamos en Reina Valera, ¿no es cierto? Porque Reina Valera del 60, porque ese fue el territorio donde fuimos nutridos. Pero uno descubre que ni siquiera la idea del texto, hay gente que con un buen sentido de ubicación en el conocimiento dice, hermano Jorge, hay un texto que dice algo así como esto y esto y esto. Entonces uno le dice, sí, ese texto existe. Y uno dice, ¡ay, gloria a Dios! Al menos tiene idea de que algo existe allí en la Biblia y que está diciendo determinada cosa. Y el caso contrario de alguien a quien uno le dice, el Señor Jesucristo dijo, ¿eso lo dice la Biblia? Y es un hermanito que tiene más de 5 años de estar en la iglesia. Y le dice a uno, ¿eso lo dice la Biblia? Sí, eso lo dice la Biblia. ¿Verdad, pastor? Ya, qué interesante. Y yo, uy, Dios mío, ¿cómo pueden estructurar una vida cristiana seria con tanta ignorancia de la Escritura? ¿Sí me están oyendo? La Biblia es no solo para leerla. La Biblia no es simplemente para verla como un mensaje que nos puede inspirar, sí, todo eso es válido, pero la Biblia es un texto para sentarse a estudiarlo, a escudriñarlo, para sacar los mensajes de fondo que el pueblo común nunca los va a ver, pero que nosotros como pueblo de Dios tenemos que acceder a ese mensaje porque ese es el conocimiento de Dios que salva y ese es el testimonio de Cristo más claro que existe, donde podemos decir que Jesucristo es el Señor por esas razones de la Escritura. Gloria a Dios. Pregúntese usted cuánto tiempo de su semana usted dedica al estudio de la Biblia. Al estudio de la Biblia. Pregúntese qué estudio está haciendo usted en la Biblia. ¿Qué estudio? ¿Qué está estudiando en la Biblia? ¿Ya? Y yo le diré que si alguien dice algo al respecto, no lo dice más del 10% de los que están aquí.
Porque la Biblia no se está estudiando, porque la Biblia no se está escudriñando, porque no estamos buscando el mensaje que está allí y que solo para acceder a él tenemos que quitar mucha cosa, hacerla a un lado, eso es escudriñar, limpiar, ¿ya? La idea es como buscar una aguja en un pajar, y eso quiere decir que tenemos que quitar toda la paja que existe para ir al lugar preciso donde está el contenido, que es el mensaje que a nosotros nos puede salvar. Gloria a Dios. ¿Cuánta Biblia sabemos a ese nivel? ¿Cuánta verdad de Dios tenemos claro en ese sentido? ¿Cuántos textos analizados y estudiados con un mínimo de detalle, es decir, con cosas básicas, me están sirviendo para inspirarme a hacer las cosas que cristianamente yo tengo que hacer en este tiempo? ¿Cuántos textos me están sirviendo de recurso salvador frente a mis experiencias difíciles de este momento de mi existencia? ¿De qué textos me agarro? ¿Qué argumentos bíblicos? ¿Qué idea de qué profeta, en razón a la experiencia del profeta, me sirve a mí como inspiración para enfrentar esta crisis que yo tengo que enfrentar en el día de hoy? ¿Cuánto de eso estoy aprovechando yo? Y entonces yo le diré a usted, hermano mío, está recibiendo palabra de Dios suficiente para que su salvación no se embolate, para que su salvación se garantice por la seriedad con la que usted está asimilando el conocimiento de Dios. ¿Ha quedado clara la idea? Miren que el otro texto, voy a decirlo en poco tiempo para mí es media hora, pero voy a decirlo en poco tiempo. No, yo sé que tengo unos 15 minutos. ¿Me dan 15 minutos? Digan, si quiere más, díganlo así. Ay, no, ¿qué tal? Yo esperando el estímulo de la congregación y la otra me hace así, 10, pido 15 y me da 10. No, así no. Capítulo 8 de Juan. Es un texto muy conocido, pero tiene la misma idea. Miren que es la misma idea. Juan 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿cuál es la característica de estos judíos? Que habían creído en él. No es a cualquier judío, no es a cualquier persona. Voy a decirlo en estos términos. El estudio de la Biblia no tiene fruto si lo hace cualquiera en cualquier espíritu. ¿Ya? Hay gente que lee la Biblia para tener que criticarle, para decir las cosas que quiere decir de aquello que no le cree. No le cree a la Biblia, yo no le creo eso. Entonces dice, es que miren cómo dice el texto dice esto, para decir que no está de acuerdo. Ese estudio no sirve. Se necesita, en el término de cristianismo, se necesita que cuando yo me siente a estudiar la Biblia, lo haga habiéndole creído a Jesús. ¿Sí? Si yo le creo a Jesús, entonces en Jesús le creo a Moisés, en Jesús le creo a los profetas, en Jesús le creo a la sabiduría de Israel, ¿sí? En Jesús yo le creo a los discípulos de Jesús por Jesús, por tanto le creo a Pablo, le creo a Juan. Observen ustedes que Jesús es la clave para enfrentarme a la Biblia.
Un judío se enfrenta a la Biblia, que es el Antiguo Testamento para él, creyéndole a Moisés. El judío le cree a Moisés y coge el texto y desde la perspectiva de Moisés ve el texto y lo interpreta. Un cristiano se enfrenta a la Biblia desde la perspectiva de Jesús. ¿Me están oyendo bien? Desde la perspectiva de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que asimilar el espíritu de Jesús. Muy bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, miren las condiciones, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ay, hermanos míos, qué exigencia, qué exigencia. ¿Qué es lo que dice? Si ustedes, enfrentando la vida, se sostienen en las razones que han aprendido de mí, si ustedes argumentan como criterios existenciales todas aquellas cosas que ustedes asimilaron siendo las personas que escuchan mis razones, ¿ve? Permanecer. Porque es que hay gente que sabe de Jesús, pero no permanece en Jesús. ¿Ya? Yo veo que hay gente que está siguiendo filósofos, que está siguiendo psicólogos, pero no se inspira en Jesús y dicen que son cristianos. Pero lo que los inspiran son los filósofos, los psicólogos, los escritores, hasta novelistas, se inspiran en novelistas. Hay quienes son devotos de J.J. Benítez, el que escribió el libro Caballo de Troya, y son adeptos a una religión alrededor de J.J. Benítez, y J.J. Benítez descarta muchas cosas de la fe cristiana y se volvió teólogo para ellos, y Cristo pasó a un segundo plano porque no es el mensaje auténticamente de Cristo el que le explica. Y muchos otros argumentadores que la gente que se llama cristiana sigue y no son auténticos seguidores de Jesús, sostenidos en sus razones. Y es otra pregunta que espero que usted se haga. ¿Cuántas razones de Jesús sostienen mi vida? ¿Cuántos argumentos de Jesús sostienen mi vida? ¿Ya? Y no me vaya a salir con el cuento, el Señor Jesucristo dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No me vaya a salir con ese cuento y otros cuentos por el estilo. Es que el Señor dijo tal y tal cosa. Y yo le digo, eso nunca lo dijo Jesús. A no ser que usted tenga un escrito de Jesús relacionado con Jesús que nosotros no conozcamos. Pero si está en la Biblia, Jesús nunca habló así. Ese no es el espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús habla de una cierta manera que a la legua se ve distinta de lo que usan otros en sus ideas y en sus argumentos. ¿Va quedando claro, hermanos míos? Entonces, cuando Jesús coloca las condiciones, es que no es de cualquier manera. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice él? Seréis verdaderamente mis discípulos. Ustedes me están siguiendo, están detrás mío y están practicando la vida según el argumento que yo les doy, y eso tiene sentido, ¿ya? Y dice Jesús en el versículo 32, miren ustedes el resultado, y conoceréis ¿qué? La verdad. ¿Y qué hace la verdad? Os hará libres. Aleluya. ¿Cómo se rompen cadenas? Cristianamente hablando. Cristianamente hablando, ¿cómo rompo condiciones que se apoderan de mi vida y me hacen esclavo de intereses que no son, de cosas indebidas? ¿Cómo me libero de vicios? ¿Cómo supero condicionamientos que tienen que ver con costumbres que aprendo y dominan mi vida, sometiéndome al régimen de posturas sociales que no me sirven para desarrollar el bienestar de mi vida interior?
¿Cómo hago para superar este estado de ansiedad que me domina y que proviene de la forma de pensar que yo tengo? ¿Ya? La mayoría de las ansiedades y de las crisis de angustia que vive mucha gente tiene que ver con su forma de pensar. Y de eso no se puede librar de cualquier manera. Yo tengo que convertirme en seguidor auténtico de Jesús. ¡Aleluya! Y Jesús se encarga de darme contenidos tan verdaderos que son suficientes para romper todas las cadenas. Venid a mí, dice él. ¿Qué dice? Todo aquel que esté, ¿qué? Trabajado. No dice cansado, cargado. Uno tiene derecho a cansarse. Lo que no tiene derecho uno es dejarse cargar. ¿Me están oyendo? Usted tiene derecho a tener una jornada dura de trabajo, llegar cansado a su casa y claro, acostarse a dormir y descansar. Lo que no es justo es que a usted le pongan cargas encima que usted no debe llegar, ¿ya? Y lo que no es justo es que otro le condicione su vida de compromiso y de razones. Y eso es ser trabajado. A uno lo trabajan. No es que uno trabaje, eso es normal. Que usted trabaje, eso es normal. Pero que a usted lo trabajen. Que a usted lo sometan a un régimen de intereses de otro y que usted viva en una servidumbre porque otro le impone la carga que el otro le quiere imponer. Eso sucede a veces en los matrimonios, eso sucede en los hogares, eso sucede en la vida laboral. Está bien cumplir con mi deber, pero a mí no me van a cargar con cosas que yo no debo llevar. Y si yo salgo de mi trabajo, yo tengo que dejar todo lo que tenga que ver con mi trabajo, donde trabajo, y llegar a mi casa libre de eso. Pero llegamos como los burros que no se cuidan, que no los protegemos. El burrito trabaja todo el día y luego decimos nosotros, no, como mañana tengo que madrugar, entonces lo dejo cargado de una vez, para que mañana entonces salgamos bien temprano y no ponerme a cargar mañana en la mañana. Toda la noche el burro cargado, llevando la carga que va a tener que trabajar mañana. Hermanos míos, eso Jesús dice, no sean tan tontos, no lo hagan. Entonces por eso es que Él dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? ¿Cómo? Trabajados y entonces, ¿qué es lo que Él hace? Yo os haré descansar. ¿Descansar de qué? De las cargas inútiles. Y descansar de qué? De eso de que otros nos ponga trabajo encima que no nos corresponde. ¿Sí? ¿Sí es cierto eso? Eso lo digo a veces pensando en las mamás y los papás con los hijos, ¿no? ¿Sí? Y a veces en los hijos frente a mamá y papá. La mamá sabe a qué hijo cargar, ¿no? Ella sabe qué hijo le cede fácil, qué hijos le entra en el juego. Generalmente es una hija, porque a los hijos no carga. A los hijos varones la mamá no los carga. La mamá a los hijos varones los trata. No le vayan a decir a fulano de tal para que él no se preocupe. Pero ella ahí mismo toma el teléfono y coge a la hija. Mi hija, mire lo que me está pasando a las 10 de la noche. Esto. Y la pobre hija queda así, ¡ay! Tensionada, angustiada. Y después de que cargó a la hija, ¡pah!, se queda dormida tranquila porque ya hizo la terapia. ¿No es cierto? Ese tipo de manejo es frecuente. Siempre hay a quien cargar y siempre hay a quien poner a trabajar para yo sentarme a esperar resultados en muchos aspectos de la vida. Eso lo hacen los hijos con los padres. De hecho, los padres, yo no sé qué significa eso, pero esos padres, sí,
a esos padres los hijos los llevan y los traen, los cargan y los requete cargan y luego les dan garrote porque se cansan llevándoles la carga, ¿ya? Garrote afectivo, garrote sentimental, los maltratan, los agreden. Es que papá, usted a mí no me sirve de nada, y el papá llevando a cuestas toda la carga que representa un sinvergüenza de eso. Es que usted a mí me tiene despreciado, usted prefiere a los otros, y los otros nada tienen que ver con las condiciones deformadas de un hijo que sabe cómo manejar a los papás. Y Jesús le dice a esos papás, vengan, síganme, y yo hago que esas cargas que ustedes no deben llevar, ustedes las suelten y lleven mi yugo. Es decir, únanse a mí, no se unan a ese sinvergüenza porque ese los va a explotar y los va a dejar rendidos. No, únanse a mí, lleven mi yugo sobre ustedes, porque frente a eso que ustedes están llevando, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Aleluya. ¿Ya? ¿Y cuál es el primer acto de descanso que Jesús nos da cuando asimilamos el discipulado de Él? La libertad. La ruptura de cadenas. Es cuando el hijo le dice a la mamá, mamá, usted ha cambiado mucho desde que se metió a esa religión. Usted ya no es la misma. Usted se volvió cruel. Usted se volvió dura. Eso dicen de los hermanos y las hermanas de esta iglesia, que son duras, son insensibles, son personas que no tienen entrañas, como que nada les duele. No es que no les duela, es que ya no son bobos. Es que ya no llevan cargas que no deben llevar, ya no asumen posturas que no deben asumir y ya no le juegan a los vivos para dejar que los vivos hagan con ellos lo que les da la gana. No, son posturas claras de la vida. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Siguiendo a Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¿Y cómo seguimos a Cristo Jesús? ¿Permaneciendo en qué? En su palabra, siendo sus discípulos. ¡Aleluya! ¿Ha quedado claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido? Lo prometido, lo cumplo. 15 minutos. No he dado más de 15 minutos. De pronto sí más que 10, pero 15 minutos no. Pónganse de pie, por favor. Hermanos míos, por favor, tomemos en serio la palabra. Tomemos en serio la palabra. ¿Qué es lo que dice el texto de Romanos 10? La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios no dice así. Ya les expliqué ese texto. Ay, si yo no sé qué les pasa a ustedes. Ya les expliqué ese texto. ¿Cómo dice ese texto? La fe viene por el oír. De aquí no se van hasta que no me citen el texto. ¿Cómo les dije que dice el texto? La fe viene por el oír. Ay, no. Ajá. Se acercó. ¿Quién dijo? El que no viene acá lo dijo. ¿Ya? El hermano Jaime. La fe viene por el oír la palabra, las palabras, las razones del Cristo. No, la palabra de Dios, aunque sentido tiene, pero no es eso. Nosotros construimos la fe escuchando a Jesús. Los judíos construyen la fe escuchando a Moisés. Nosotros construimos la fe escuchando a Jesús. ¿Y cómo escuchamos a Jesús? Escudriñando las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Él. ¿Quedó claro, hermanos míos? ¿Tiene sentido eso?
Oremos. Padre eterno, gracias por todo lo que nos concedes. Gracias porque estamos entendiendo tus razones y sobre ellas estamos construyendo las bases de nuestro conocimiento serio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a actuar consecuentes con esta verdad, con esos principios de fondo que son los que sustentan nuestra experiencia y son los que producirán salvación en todos aquellos que tú nos permitas acercarnos a ellos con las razones tuyas, Señor, y que ellos adquieran estas razones como sustento de sus vidas. En el nombre glorioso de Jesús, gracias por lo que estás dándoles. Gracias por lo que estás concediéndole a tu pueblo y gracias por la forma como estás llegando a las almas que en tu pueblo se están salvando, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén.